Quiero invitarles para que miremos nuestras Biblias en Lucas capítulo 24, Evangelio de Lucas. Capítulo 24, versículo 1. Y miremos ahí desde el verso 1 en adelante. Está finalizando lo que conocemos como la Semana Santa, ¿no? Y vamos a mirar, aunque muchas veces esto se convierta en una tradición, no quiere decir que no hayan verdades en ello que debamos nosotros recordar y tener presente para nuestras vidas. Y Lucas capítulo 24, versículo 1 nos dice así: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, el acontecimiento que más causó asombro e impresión fue la resurrección, como lo acabamos de leer. Estas mujeres que fueron en la mañana al sepulcro, y cuando no lo encuentran allí y reciben esta noticia de que Jesús había resucitado, salen corriendo sorprendidas, quizás con una mezcla de sentimientos. Y luego la resurrección de Jesús se convierte en uno de los temas más importantes en la predicación de los apóstoles. Si nosotros miramos el libro de los Hechos, las primeras predicaciones que dieron los discípulos del Señor Jesús hablaban, o su tema central era la resurrección de Jesús, ¿cierto? Y esto se vino a convertir en el fundamento principal de nuestra fe cristiana. Hablar de la resurrección del Señor Jesús no es hablar solo de algo que ocurrió hace más de 2000 años. Hablar de la resurrección de Él no es hablar solo de un acontecimiento que ha quedado en la historia.
hablar de la resurrección de Jesús es hablar del fundamento principal de la fe de nosotros como cristianos. Y ahorita vamos a ver por qué razón. ¿Por qué esto es el fundamento principal de nuestra fe como creyentes? Y cómo esto debe ser cada día el fundamento principal. Ahora, desde el comienzo, así como muchos salieron anunciando la resurrección de Jesús, y así como muchos creyeron en la resurrección de Jesús, también hubo muchos que trataron de negar y que trataron de ocultar y que trataron de hacer ver que Jesús no había resucitado. ¿Ustedes recuerdan lo que pasó? Mateo capítulo 28, 11 al 15. Está el momento en que van los guardias a los sacerdotes, a los fariseos, a los que habían ordenado la muerte del Señor, y les informan que Jesús había resucitado, que Jesús no estaba. Y entonces, ¿qué hacen ellos? Los estudiosos de la Biblia, ¿qué hacen estos hombres? Los sobornan, ¿cierto? Y les dicen qué era lo que debían ir y decir, ¿cierto? Que sus discípulos habían venido en la noche, habían sacado el cuerpo para que luego salieran a decir que Jesús había resucitado, pero que no era verdad. Entonces, desde ese momento hay muchas corrientes y hay muchos pensamientos que han tratado de echar abajo y de decir que Jesús no resucitó. Y aún hoy en día, quizás en muchas corrientes se puede seguir afirmando lo mismo, pero es más, aún muchas veces nosotros como cristianos no tenemos una convicción firme y clara acerca de la resurrección de Jesús. Por eso, en primer lugar, en esta mañana, yo quisiera hablarles de 3 argumentos que nos hablan claramente y que nos afirman con claridad la resurrección de Jesús. Nos hablan de la veracidad de la resurrección de Jesús. Nosotros no debemos creer solo que Jesús resucitó porque es que a mí me lo dijeron y bueno, está bien. Pero debemos tener unas razones y unos fundamentos claros en nuestras vidas. Y por eso, la primer argumento, la primera afirmación para hablar de que Jesús resucitó es que después de que Él resucita, Él se aparece en numerosas ocasiones a diferentes personas. ¿Sí? Una de las primeras evidencias de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es que después de que Él resucita, se aparece a muchos. En primer lugar encontramos que se aparece a María Magdalena, Mateo 28, 9 al 10. Luego en Lucas 24, 36 al 40, vemos cómo Él se aparece a los discípulos, a los apóstoles. Y luego Pablo en Primera de Corintios capítulo 15 versículo 6 dice que más de 500 personas vieron a Jesús después de que había resucitado. Inclusive le podían ver la marca de los clavos que estaba en sus manos, ¿cierto? Podían ver que realmente era ese mismo que había muerto y que habían crucificado días atrás, era el que ahora estaba nuevamente vivo. Así que la primera razón o la primera evidencia de la resurrección de Jesús es que Él se apareció en varias ocasiones después de su resurrección a muchas personas. O sea, hay testigos oculares de la resurrección de Jesús. Y es más, los apóstoles fueron escogidos por Él y fueron nombrados por Él para que fueran testigos. Ustedes recuerdan en Hechos 1:8 cuando el Señor les dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis ¿qué? Testigos.
¿Y qué era lo que ellos iban a testificar? La verdad de Jesús, toda la vida de Jesús y la resurrección de Jesús. Por eso cuando ellos empiezan a predicar y cuando Pedro da su primer sermón, habla de la resurrección de Jesús, da testimonio de la resurrección de Jesús. Pero otra razón, otro argumento que nos demuestra la evidencia de la resurrección de Jesús es la firme y valiente fe de sus discípulos. ¿Ustedes recuerdan qué sucedió con los discípulos el día que tomaron preso al Señor Jesús para llevarlo a la cruz? ¿Qué pasó con los discípulos? ¿Qué hicieron ellos? Uno de ellos fue el que lo entregó, Judas. Pedro lo negó y los demás salieron corriendo y lo abandonaron y lo dejaron solo, ¿cierto? Pero después de la resurrección, ¿qué sucede ahora con esos discípulos temerosos, cobardes, confundidos, tristes, abatidos, como derrotados que habían quedado por la muerte del Señor Jesús? ¿Qué pasó con ellos? Volvieron a salir y a predicar y a hablar y a anunciar de su Jesús. Pero ahora ya no lo hacían con tristeza, ya no lo hacían con temor, ya no lo hacían con cobardía. Ahora lo hacían, ¿por qué razón? Lo hacían de qué manera. Lo hacían con una firmeza, con una valentía y con una convicción que trastornó al mundo de ese entonces, que conmovió todos los cimientos y desafió a las mismas instituciones religiosas y políticas que habían en esa época. Se enfrentaron a todo porque ahora había algo que los había inspirado, ahora había algo que les había levantado su fe y su ánimo. ¿Y qué era? Ver que su Señor, días antes crucificado, días antes muerto, se había levantado, se había resucitado y ahora estaba nuevamente con ellos. ¿Ustedes creen que eso llena de ánimo a alguien? Ellos, después de que habían visto a Jesús allá crucificado y aparentemente vencido y derrotado, ahora lo ven resucitado, ahora lo ven vestido y coronado de gloria. Eso se convierte para ellos en algo que los llena de fe, de firmeza, de valentía y de determinación y de credibilidad, porque Él realmente era el Cristo, el Mesías. Y que sea así con nosotros en este tiempo, y que nosotros podamos tener la valentía y la firmeza que ellos tuvieron, porque ese mismo Jesús es nuestro Jesús, es nuestro Señor, es nuestro Rey. Y que hoy nosotros podamos tener también una fe firme y una fe valiente para testificar y hablar de Jesús, como lo hacían estos discípulos. La resurrección nos debe inspirar y la resurrección nos debe llevar a entender que hay un mundo que necesita escuchar de Jesús y que nosotros debemos encontrar en Él la inspiración, como dice Hebreos, puestos los ojos en Él, cierto autor y consumador de nuestra fe. Pero en tercer lugar, otra de los argumentos o de las evidencias más claras de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo son los millones de personas a lo largo de la historia que han sido transformados, cambiados, salvados por ese Jesús que un día resucitó.
La mayor evidencia de la resurrección de Jesús son todos los millones de personas, incluyéndonos a nosotros, que hemos sido salvados, rescatados y transformados por la presencia y por el poder y por la obra de ese Cristo que un día se levantó de entre los muertos. Ese Jesús que un día caminó allí por Galilea, por Capernaum y por todos estos lugares, es el mismo Jesús que hoy en día sigue caminando en medio de nosotros y sigue sanando y sigue salvando y sigue haciendo su obra, así como un día lo empezó a hacer cuando se hizo como uno de nosotros. El mayor testimonio y la mayor evidencia de la resurrección de Jesús es que Él vive, pero vive en cada uno de nosotros. No vive solo en la historia de una celebración de que Él resucitó, sino que vive en nuestras vidas, en nuestros corazones, y por cuanto Él vive, nosotros también vivimos. La mayor evidencia de la resurrección de Jesús es esa. Somos cada uno de nosotros testimonios de lo que Él hace y de lo que Él puede llegar a hacer, cambiar y transformar. ¿A cuántos de nosotros el Señor no nos ha cambiado y no nos ha transformado? ¿Qué éramos en el pasado, cuando estábamos sin Él? ¿Cómo era nuestra vida antes de Cristo? ¿Y cómo es nuestra vida ahora después de Cristo? Diferente, ¿no? Ahora, si su vida no ha sido diferente, probablemente Cristo no esté en su vida y necesite recibirlo en su corazón y entregarle su vida a Él. Pero todos aquellos que han recibido y han experimentado en su vida la obra de Jesús, siempre su vida está partida en dos, un antes y un después, porque eso es lo que hace el Señor. La resurrección del Señor Jesucristo separa el cristianismo de todas las demás religiones. Ningún otro líder religioso ha roto el poder de la muerte y ha conquistado el pecado. Todos han muerto, pero solo Jesús, nuestro Señor, ha resucitado. Solo Jesús, nuestro Señor, ha resucitado. Así que eso es glorioso. No estamos siguiendo a cualquier personaje, no estamos siguiendo a cualquier persona, no estamos siguiendo a un gran líder solamente, no estamos siguiendo a alguien que fue importante en la historia o que hizo algo grande en la historia. Estamos siguiendo al único que ha podido derrotar y vencer el pecado y vencer la muerte y levantarse. Así que eso debe ser para nosotros una gran inspiración. Pero vamos a mirar de qué nos habla la resurrección. Hemos visto ya 3 evidencias claras acerca de la resurrección del Señor, y ahora vamos a mirar de qué nos habla, cuál es el mensaje que nos transmite la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos habla? ¿Ustedes creen que la resurrección nos habla de algo? ¿Qué piensan? ¿Habrá un mensaje para nosotros en la resurrección? Y vamos a mirar el primero de ellos. A través de la resurrección, Cristo demostró que Él realmente era Dios, como lo había afirmado y como lo había dicho muchas veces. En Romanos capítulo 1 versículo 4 nos dice: y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Cada vez que el Señor anunció su sufrimiento y su muerte, Él siempre añadió algo: y resucitará al tercer día. Y yo creo que ese sigue siendo un mensaje tan real para nosotros, que cuando se nos anuncian dolores, cuando se nos anuncian sufrimientos, cuando se nos anuncian males o estos vienen a nuestras vidas, siempre tenemos la esperanza de la resurrección, como Jesús lo habló acerca de sí mismo. A través de la resurrección, Dios puso su sello de aprobación,
dando a entender con total claridad que Jesús era realmente su Hijo. Cuando el Señor Jesucristo resucita, esa resurrección nos está hablando y nos está testificando y nos está demostrando que Él realmente es quien decía que era. ¿Ustedes recuerdan que muchos se enojaron cuando Él decía que era Dios, cuando Él decía que era el Hijo de Dios? Lo acusaron de blasfemia, lo acusaron de mentiroso. Muchos no creyeron en Él. Muchos lo aborrecieron por causa de estas cosas que Él decía. Pero a través de la resurrección, ¿qué pasó? Jesús demostró que lo que Él decía era realmente cierto, era realmente verdadero. Y eso nos deja un mensaje claro para nosotros. Lo que Jesús dice es verdad y lo que Jesús dice se cumple. Por esa razón, nosotros a través de la resurrección debemos encontrar en ella algo que nos lleve a confiar cada día más en Jesús, en su palabra, en sus promesas y en su verdad. Muchos de nosotros luchamos y batallamos cada día con la duda, con la incredulidad, con los temores. Pero la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es un acontecimiento que debe fortalecer nuestra fe y nuestra confianza en que todo lo que el Señor dice y todo lo que está escrito y todo lo que Él ha dejado aquí para nosotros, sus promesas, sus advertencias y todo lo demás, debemos creerlo, debemos tomarlo en serio y debemos tener total confianza en ello, porque Jesús cumple lo que promete. Dígale al que está a su lado: Jesús cumple lo que promete. Jesús cumple lo que promete. La resurrección nos muestra eso. Él dijo: voy a resucitar. Lo había anunciado. Cuando Él hablaba de su muerte, de sus dolores y de sus sufrimientos, Él dijo: pero voy a resucitar. ¿Y qué pasó? Resucitó. Dijo que vendría. Y vino y se hizo como uno de nosotros según las profecías que estaban en el Antiguo Testamento. El Verbo se hizo carne. Y vino y se hizo como uno de nosotros. Se anunció su muerte también. Isaías como cordero murió. Se anunció su resurrección. Ciertamente resucitó. Y se anunció y Él ha anunciado que volvería y volverá, y nosotros estamos esperando eso, que Él vuelva, y ciertamente volverá, porque cumple sus promesas. Y que hoy nosotros tengamos en nuestro corazón, en la resurrección, un testimonio y un aliciente para creerle a Jesús. Una cosa es creer en Jesús, otra cosa es creerle a Jesús. Y Él desea que le creamos, que creamos a cada una de sus palabras, que creamos a cada una de sus promesas. Aunque la carne y la mente nos digan otra cosa, aferrémonos y creamos en lo que Él dice, porque ahí está nuestra paz, nuestra fortaleza y nuestra seguridad. Pero en segundo lugar, la resurrección nos demostró la autoridad de Cristo para perdonar nuestros pecados. Entonces, ¿qué demostró en primer lugar la resurrección? Que Él era Dios y que lo que Él dice, Él lo cumple, ¿cierto? Y en segundo lugar, la resurrección nos demuestra la autoridad de Cristo para perdonar el pecado. ¿Por qué razón? Porque a través de la resurrección, Dios el Padre estaba dando testimonio de que había aceptado el sacrificio de su Hijo por nuestros pecados.
y que ahora por medio de Él y por medio de su sacrificio, la humanidad perdida, la humanidad condenada podía tener la oportunidad para que ahora sus pecados fueran perdonados y por medio de Cristo pudieran ser declarados justos, salvos e inocentes delante de Dios. La resurrección testifica de eso, de que Dios el Padre aceptó el sacrificio de Jesús y que ahora por medio de Él, todos aquellos que crean en Él, todos aquellos que lo busquen y rindan a Él sus vidas y sus corazones, pueden estar completamente seguros de que en Él pueden hallar el perdón de sus pecados y de que en Él pueden hallar salvación y vida eterna. Amén. No hay otra forma. Y aún como creyentes hoy, no importa los pecados, las condiciones de vida de cada uno, no importa la magnitud del pecado que hayamos cometido, Jesús tiene poder para perdonar y para liberar del pecado. Jesús tiene poder para perdonar y liberar del pecado. Por eso, como dice Juan, primera de Juan, si hemos pecado, si confesamos nuestros pecados, Él es que fiel y justo para perdonarnos. Ya el pecado no puede ser una razón para alejarnos de Dios. Ya el pecado no puede ser una razón para destruir o acabar nuestra vida, porque ahora ese pecado tiene una solución, ahora ese pecado tiene una salida por medio de Jesús. Por eso, si alguno hubiere pecado, como dice Juan, primera de Juan, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ahora es esa nuestra confianza. La resurrección nos habla de que Dios aceptó el sacrificio de Jesús y que por medio de Él podemos encontrar perdón para nuestros pecados, restauración, libertad y esperanza para una vida nueva. De eso nos habla la resurrección. En tercer lugar, la resurrección nos muestra el poder de Cristo sobre la muerte. La resurrección demostró el poder de Cristo sobre la muerte. Romanos 6:9 en la traducción al lenguaje actual dice así: sabemos que Jesús resucitó y que nunca más volverá a morir, pues la muerte ya no tiene poder sobre él. Sabemos que Jesús resucitó y que nunca más volverá a morir, pues la muerte ya no tiene poder sobre él. A través de la resurrección, el Señor Jesucristo demostró y manifestó su victoria sobre la muerte y se convirtió en el primogénito de la resurrección, en el primogénito de entre los muertos, para que ahora nosotros, por medio de Él, podamos tener también una esperanza de que un día vamos a resucitar. De que un día resucitaremos. Y no está hablando aquí de una resurrección de que si, un ejemplo, mañana, no sé, por alguna razón nos pasa algo y morimos, entonces vamos a decir, bueno, el Señor dijo que nos iba a resucitar y entonces vamos a orar para que resucite. No, se está hablando aquí de esa resurrección. Se está hablando de esa resurrección gloriosa que ocurrirá un día cuando el Señor vuelva, cuando el Señor regrese. Y todos aquellos que hayamos muerto y que han muerto en Él resucitarán su cuerpo y todo su ser en un cuerpo glorioso, en un cuerpo transformado. Por cuanto Él vive, nosotros también vivimos y nosotros también viviremos. Jesús dijo en Juan 11:25: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? ¿Qué dijo el Señor? Yo soy, ¿qué? La resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
Y esto tiene dos aplicaciones, y la primera de ellas está hablándonos del poder que Cristo tiene para levantarnos de la muerte espiritual, es decir, de ese estado de separación de Dios por causa del pecado. En primer lugar, nos habla de cómo Cristo tiene el poder de restaurarnos a una relación y a una vida nueva con Dios. Es el primer resurrección de la cual Él nos está hablando aquí. Pero en segundo lugar, Romanos 6:5 nos dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Y la resurrección de Cristo nos habla del poder que Él tiene sobre la muerte, cómo Él se levantó para ser el primogénito de entre los muertos. Pero también la resurrección de Cristo nos habla de cómo un día Él nos va a resucitar y nos va a levantar también con Él. Miremos 1 Corintios 15:20. Dice así, 1 Corintios 15:20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. ¿Qué es una primicia? Tiene que ver con lo primero de algo, ¿cierto? Y dice acá: mas ahora Cristo ha resucitado ¿de dónde? De los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre que la resurrección de los muertos. ¿Por quién había entrado la muerte? Por Adán, ¿cierto? Por Adán entró la muerte. Pero ahora por medio de Cristo entró a nosotros que la resurrección, ¿cierto? ¿Y qué sigue diciendo el verso 22? Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán ¿qué? Vivificados, pero cada uno en su debido orden. Mire que Pablo se toma el trabajo de explicar esto y dice: cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, que eso ya sucedió, Él resucitó, y luego los que son de Cristo en su venida, es decir, nosotros, ¿cierto? Y si pasamos al versículo 53 del capítulo 15, miremos lo que se nos dice allí. O miremos desde el verso 52 mejor. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán ¿qué? Resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de ¿qué? De inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y de cuál victoria está hablando aquí? La victoria sobre la muerte. La victoria sobre la muerte. Mire, ningún ser humano podemos escapar de la muerte. Por más rico, por más famoso, por más multimillonario, científico que sea, ningún ser humano puede escapar de la muerte.
y el hombre ha tratado quizás de todos los medios de resolver este gran problema, y desde el comienzo hasta el día de hoy no han podido hacer absolutamente nada. La muerte sigue siendo algo que tiene dominio sobre nosotros los seres humanos. Pero lo que Pablo está diciendo aquí es que gracias a Dios por Cristo, porque Él vino y venció y derrotó y conquistó la muerte por nosotros, y ciertamente moriremos. Bueno, lo que Pablo está diciendo aquí es: probablemente todos van a morir. Ahora, lo que Pablo también nos dice acá es que los que estén cuando venga Jesús, probablemente estas personas no van a experimentar la muerte física, sino que estas personas van a tener un privilegio, y es que van a ser transformados. No van a pasar por la muerte. Es lo que aparentemente Pablo está diciendo acá. No van a experimentar la muerte, van a ser transformados. Pero los que hayan muerto, o los que hayamos muerto, ¿qué va a pasar? Vamos a ¿qué? A resucitar. Vamos a resucitar. Y esta es la esperanza más grande. Y esta es la esperanza que nos debe llenar de más consuelo a nosotros. En esta vida, este cuerpo se envejece, este cuerpo se enferma, este cuerpo se debilita, este cuerpo es limitado en muchas formas, en muchas maneras. Pero qué bueno que Dios ha pensado no solo en el alma, Dios ha pensado también en nuestro cuerpo. Y a través de Jesús no solo proveyó una salvación para el alma, sino proveyó también una salida y una solución para los males, los dolores, las debilidades y las limitaciones de nuestro cuerpo. Y es que un día en la resurrección nos va a dar un cuerpo como incorruptible, inmortal, glorioso, que nunca más se va a volver a enfermar, que nunca más va a volver a sentir dolor, que nunca más va a volver a sentir debilidad. Puede ser que la promesa de Jesús de que Él nos sanará no se vaya a cumplir total o completamente mientras estemos acá caminando en esta tierra, pero ciertamente en la resurrección de los muertos todas las promesas de Jesús para nosotros se van a cumplir en su resurrección, en la resurrección de nosotros por medio de Él. Todas esas promesas se van a cumplir y experimentaremos una sanidad y una plenitud total. En último lugar, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo nos habla de la derrota de nuestro adversario, el diablo. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo nos habla de la derrota de nuestro adversario, el diablo. Colosenses capítulo 2 versículo 15 nos dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Desde el comienzo, la humanidad ha tenido o había luchado, y el mismo Dios había tenido que luchar con un enemigo acérrimo que había tratado por todos los medios de destruir la humanidad, de dañar la honra de Dios, de dañar la gloria de Dios. E intentó de muchas formas, de muchas maneras. Pero cuando viene Jesús y de una forma maravillosa engañó a Satanás pensando que a través de la muerte en la cruz él iba a derrotar a Jesús, él iba a derrotar el plan de Dios, él iba a acabar con el plan de Dios. Pero en realidad lo que sucedió en la cruz no fue la derrota de Jesús, no fue la derrota de Dios, no fue el fracaso de Dios, fue el fracaso del reino de las tinieblas, fue el fracaso de Satanás, porque ese Jesús a quien aparentemente había matado, había asesinado y había quitado del camino, 3 días después se levanta victorioso y es coronado como Rey de Reyes y Señor de Señores. La resurrección de Jesús habla de esa derrota de nuestro adversario, el diablo. Muchos quizás hoy en día y como creyentes sabemos acerca de la realidad
y acerca de la existencia de Satanás. Y en muchos medios y en muchas formas, quizás aún cristianas, se nos presenta a veces a Satanás como si fuera el ser más grande que Dios, más poderoso que Dios. Pero yo quiero decirles algo en esta mañana. Es cierto que es nuestro adversario, es cierto que aún sigue siendo nuestro adversario, pero es un adversario ya vencido, es un adversario ya derrotado por Jesús en la cruz. Nosotros no luchamos y nosotros no batallamos con un adversario que esté victorioso. No luchamos ni batallamos en medio de una lucha donde miremos, ¿será que si ganamos? ¿Será que no ganamos? No, luchamos y batallamos una batalla que ya fue ganada y fue conquistada por Jesús en la cruz. Por eso lo hacemos no desde el temor, no desde la inseguridad, no desde la incertidumbre, sino lo hacemos desde ¿qué? Desde la confianza y la seguridad y la convicción de lo que Jesús ya logró, de lo que Jesús ya hizo en la cruz. Así que ya no hay por qué tenerle temor a Satanás, ya no hay por qué tener temor a las tinieblas, ya no hay condenación, ya no hay para nosotros derrota, porque gracias a Cristo Él venció nuestros mayores enemigos: el pecado, la muerte y a Satanás. El Señor los conquistó y los venció por nosotros. Y de eso nos habla su resurrección, de la gran victoria de Él. Y por esto hoy nosotros debemos reafirmar nuestra fe y nuestra confianza en el Señor y descansar en que estamos en las mejores manos, estamos seguros en Él. ¿Qué tal si nos colocamos de pie y oramos juntos en esta mañana? Señor, gracias. Gracias por lo que tú hiciste, Señor, y gracias por lo que la resurrección hizo, Señor. Gracias porque a través de tu resurrección nos demuestras que tú eres Dios y que lo que tú dices, Señor, lo cumples. Señor, gracias porque a través de la resurrección vemos a un Dios que cumple su palabra, sus promesas. Vemos a un Dios que es digno de toda confianza, porque hace lo que dice y es fiel a lo que dice. Señor, ayúdanos a confiar más en ti, Señor Jesús. Señor, gracias porque la resurrección nos habla de cómo en ti podemos hallar el perdón de nuestros pecados. Señor, no importa lo oscuros, lo negros, los sucios que puedan ser, Señor, en ti pueden ser emblanquecidos y en ti pueden ser perdonados y en ti podemos hallar libertad, esperanza y vida nueva, Señor. Gracias, Jesús, porque la resurrección también nos habla y nos anuncia de que un día resucitaremos y de que un día saldremos de este cuerpo débil, de este cuerpo imperfecto, de este cuerpo limitado, y un día tendremos un cuerpo glorioso, un cuerpo incorruptible, un cuerpo inmortal, Señor, que nunca más sufrirá el dolor, ni sufrirá las aflicciones, ni los aquejamientos que este cuerpo nos trae, Señor, sino que será un cuerpo glorioso donde estaremos, Señor. Gracias, Jesús, porque a través de tu resurrección tenemos esperanza de que un día todos nuestros males, dolores, sufrimientos y frustraciones acabarán por completo y todas tus promesas se cumplirán en nosotros, Señor. Gracias porque tu resurrección nos recuerda la victoria sobre nuestro adversario el diablo, y que hoy ya no
vivimos bajo el temor, bajo el miedo, bajo la incertidumbre, sino bajo la plena certeza, confianza, seguridad y tranquilidad de que estamos en las manos y estamos con aquel que ha vencido la batalla, aquel que ha triunfado en medio de la batalla, y hoy su victoria es también nuestra victoria. Señor, gracias. Hoy rogamos que el poder de tu resurrección cada día obre en nosotros para mantenernos a tu lado y para mantenernos en tu voluntad, en tus caminos y en tu verdad, Señor. Y que ese poder cada día nos lleve como a los discípulos a no tener vergüenza ni temor de dar testimonio de un Cristo que vive, que reina, que gobierna y que volverá un día, y por lo cual todos necesitamos estar en paz y a cuentas con Él. Señor, ayúdanos a testificar de ese gran Dios que tenemos, a no callar, a no tener vergüenza de Él. Ayúdanos a dar testimonio de ti, Jesús, porque eres digno, mi Señor, de ello. Gracias te damos, Jesús. Te alabamos, te bendecimos, maravilloso Rey. Santo, 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 Señor, 3 veces santo. Nuestra alma se regocija en ti, Señor. Bendito, Señor, santo Dios. Te alabamos, Jesús. Yo le invito a que con sus propias palabras dé gracias por la resurrección de Jesús y lo alabe por haberse levantado victorioso. Oh bendito Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque nadie ha hecho lo que tú hiciste, Señor. Nadie ha pasado por lo que tú pasaste, Señor. Lo hiciste por amor a nosotros, Señor. Ayúdanos a honrarte con nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Bendito, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén y amén.